Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión bíblica. Estamos hablando del libro del Éxodo. Y la semana pasada hablábamos del ataque que Dios le hace a Moisés, ¿no? Ahí habíamos quedado, no concluíamos, ¿verdad?, lo del ataque a Moisés. Veíamos solamente la primera etapa. Entonces vamos a releer ese episodio que considero que es importante, es interesante. Y entonces será Éxodo 4 del 24 al 26, ¿no? Entonces dice: durante el viaje en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Entonces tomó Séfora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés, diciendo: eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Entonces, estábamos analizando ese episodio, que decíamos que es un episodio muy complicado de entrada, ¿no? Porque ese episodio ya nos hablaba, por empezar, que era un episodio muy antiguo, ¿no? Y que se conserva aquí. Es Dios que de repente ataca a Moisés de la nada, ¿no? Y que era incluso un pasaje que había costado dificultad para entenderlo en otro tiempo, ¿no? Cuando incluso los traductores hablan de este texto, dicen que quien lo ataca es un ángel, ¿no? Entonces decíamos, tiene una serie de dificultades en sí mismo ya el texto, ¿no? En cuanto tal, ¿no? Entonces es un texto difícil. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos visto y habíamos analizado precisamente que el texto nos hablaba de la crisis de Moisés, ¿no? Porque dice que esto pasa en la noche, ¿no? Aunque la Biblia de Jerusalén que ahorita leímos no dice esto, pero dice, en realidad tendría que decir cuando estaban ahí alojándose en la noche, ¿no? Ahí en el momento de la crisis. En ese momento llega la muerte, ¿no? Llega ese momento difícil, ¿no? Y decíamos que podría ser, por un lado, pues el momento del cansancio de Moisés. Por un lado, sí, el cansancio de que va caminando, ¿no? Pero en el fondo también podría ser el cansancio de hacer su misión, ¿no? Y decíamos, pues ese es el reflejo de un Moisés que se cansa, de un Moisés que ve la dificultad de la vida, ¿no? De ese Moisés que no entiende bien cómo pasan las cosas, ¿no? Hay un cansancio, ¿no? No es fácil, ¿no? Y también la amenaza, ¿no? Decíamos, el ataque de Dios a Moisés puede representar por un lado el cansancio, la noche, el decir ya no quiero seguir con esta misión, está muy difícil, ¿no? Pero también la amenaza, ¿no? Decíamos, la amenaza de decir, todo esto que voy a hacer, porque todavía no llega a Egipto, ¿no? Todo esto que voy a hacer, ¿será mi misión? ¿Valdrá la pena? Esto que Dios me está imponiendo, ¿de verdad es lo que Dios quiere, no? O sea, ¿no será una figuración mía, no? Tal vez lo tomé a la ligera, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Y decíamos, pues este es el reflejo de toda la crisis, o es el reflejo de todos los problemas que en el fondo hay en el interior de Moisés, ¿no? Su cansancio y la amenaza, ¿no? Y decíamos que efectivamente ese cansancio y esa amenaza pues se puede presentar en cualquier misión, ¿no? A veces Dios nos pide algo en la vida, ¿no? A veces Dios nos pide algo en nuestra historia, y a veces nos encontramos cansados, ¿no? De ya no querer seguir, ¿no? De ya no querer seguir, de ya no querer continuar, ¿no? Y por otro lado, el tema de la amenaza, ¿no? Es decir, ¿de verdad será lo que tengo que hacer? Eso es normal en la vida, ¿no? Incluso decíamos que a veces, ¿verdad?, a los 40 años, ¿verdad?, cuando uno va más o menos a la mitad de la vida, pues se presenta este cansancio de la vida, o esta amenaza de la vida, ¿verdad? Decir, ya no quiero seguir, ¿no? Y empieza toda una serie de problemas en algunos casos, ¿no? Y entonces estamos ante esa situación, ¿no? Es aquí donde comienza precisamente esta situación, ¿no? Y entonces viene la continuación de esto, ¿no? Porque ahí nos quedábamos la vez pasada. Entonces viene, ¿verdad?, que en ese momento dice que su esposa Séfora agarra un cuchillo de pedernal, ¿verdad? Y entonces circuncida al hijo de Moisés. No circuncida a Moisés, sino circuncida a su hijo. Y entonces aquí entra el tema de la circuncisión, ¿no? Ese es quizás el momento más complejo. Y bueno, la circuncisión, recordemos que para los judíos pues es precisamente pues un símbolo muy importante, ¿no? Lo que los va a identificar a ellos como pueblo de Dios es precisamente la circuncisión. Eso es lo que los va a identificar. Y eso ya lo podemos ver desde el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 17, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que va a tener una gran descendencia, ¿no? Que es cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Ahí habla de la circuncisión, ¿no? Y el tema de la circuncisión, por lo tanto, es un tema fundamental, ¿no? Es un tema central dentro del libro del Éxodo, ¿no? El tema de la circuncisión, ¿no?
Perdón, del Éxodo, no, de toda la Biblia, ¿verdad? Porque para el pueblo de Israel la circuncisión es importantísima, es un signo de su identidad, ¿no? Claro, uno podría ver al pasado, bueno, de dónde vino ese rito, porque seguramente ese rito con el que se identifican los judíos, los hebreos, obviamente, ¿verdad? Debe tener una idea del pasado, ¿no? Algunos lo dicen que a lo mejor el rito de la circuncisión surgió tal vez como un rito de fertilidad en algunas culturas que influyeron a los hebreos. Bueno, puede ser, aquí no vamos a discutir de dónde pudo haber venido ese rito, ¿no? Aquí lo que interesa es que es un rito muy importante para hablar precisamente de la acción de Dios en su pueblo, ¿no? O de cómo el pueblo se identifica con ellos, ¿no? Entonces ahí está. Y entonces esto se ha prestado mucho para pensar dos cosas. Uno, ciertamente ningún pasaje anterior a este nos dice que Moisés esté circuncidado, ¿no? Ciertamente ningún pasaje dice. Y entonces podría ser que Dios, dicen algunos, ¿no? Dios lo atacó pues porque no estaba circuncidado. Y entonces el ataque de Dios era como diciendo, te tienes que circuncidar, ¿no? Te tienes que circuncidar porque ¿cómo vas a ir a salvar a mi pueblo si no estás circuncidado? Entonces algunos dicen, tal vez se refería a eso. Obviamente no circuncidan a Moisés porque se supone que va camino a Egipto y circuncidarlo pues significaría que tenía que pasar un tiempo de convalecencia, ¿no? Y entonces en lugar de circuncidar a Moisés, circuncidan a su hijo, ¿no? Y entonces es como tomar el lugar, bueno, no podemos circuncidar ahorita a Moisés, se circuncida a su hijo, que es lo mismo, ¿no? Entonces, algunos lo ven así, ¿no? Otros dicen, no, Dios lo atacó porque su hijo era el que no estaba circuncidado. Seguramente Moisés sí, pero su hijo no estaba circuncidado. Entonces, como no estaba circuncidado su hijo, entonces efectivamente lo tuvieron que circuncidar. Bueno, ahí viene un problema, ¿verdad? Si era por el hijo o si era porque Moisés no estaba circuncidado. Y bueno, muchos dicen, sí es por eso, porque si nosotros nos damos cuenta, después de que circuncidan, ¿verdad?, al niño, ¿verdad?, ponen, ¿verdad?, lo que le quitan, ¿verdad?, al hijo, lo ponen sobre Moisés, ¿no? Como diciendo, quedó circuncidado a nombre de su hijo, quedó circuncidado a nombre de él, ¿no? Y bueno, ahí vienen todos estos problemas. Obviamente, como es un texto muy antiguo y es muy cortito, no es muy explícito, ¿no? Ese es el verdadero problema de todo, ¿no? Es una verdadera dificultad, ¿no? Ese sería como el verdadero problema que hay en el trasfondo de esto, ¿no? Ese será finalmente el problema que hay de fondo, ¿no? Y entonces, decíamos, la circuncisión, pues es un tema importante, ¿no?, para un judío. El chiste es que Moisés tendría que estar circuncidado, o su hijo, ¿no? Y entonces significaría que tendría que, o sea, el problema sería, Moisés, ¿cómo puede liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo puede formar un pueblo si ni siquiera él tiene una alianza con Dios? Moisés tendría que tener una alianza con Dios. Tendría que identificarse con Dios, no solamente por los signos, sino porque está circuncidado, ¿no? Y entonces la liberación del pueblo de Israel es fruto de su compromiso con Dios. ¿Y cómo está el compromiso? Pues a través de la circuncisión. La liberación del pueblo de Israel entonces es precisamente el tema de la alianza y el tema de su compromiso. O sea, en el fondo algunos lo interpretan esto como diciendo, ¿cómo va a ir Moisés a liberar al pueblo? Y ese pueblo va a ser el pueblo de Dios, obviamente, cuando salgan de Egipto, si ni siquiera están comprometidos con Dios. ¿Cómo vas a decir, voy a rescatar un pueblo, lo voy a formar, si ni siquiera yo me he comprometido con Dios, si no estoy circuncidado? Entonces, podríamos decir, en primer lugar, que este texto podría tener un valor cultual, ¿no? O sea, del culto, ¿no? De los ritos, ¿no? O sea, es tan importante la circuncisión que Moisés tenía que estar circuncidado, punto. Tú no puedes liberar al pueblo si no estás circuncidado. Ese sería como el nivel del rito, ¿no? Que bueno, sería muy exagerado, ¿no? Pero bueno, puede ser. Pero el segundo lugar podría ser más a fondo, ¿no? La circuncisión es la alianza, ¿no? Es el compromiso que tienes con Dios. ¿Cómo pretendes ir a sacar un pueblo si no te has comprometido de verdad con Dios? Dios ya te dio tus signos, Dios ya te convenció, ya te dijo todo, y ahí vas en camino. Pero en realidad tú no has dado ningún signo de que te has comprometido con Él. Y entonces viene todo lo de la circuncisión para decir, ahora sí Moisés ya está comprometido a lo que le toca, ¿no? Sí, a lo mejor te puedes cansar, sí, a lo mejor puedes dudar, ¿será mi misión? ¿No será mi misión? Pero a pesar de eso vas a decir, voy a seguir adelante porque yo ya hice un compromiso con Él, a través, digo, del rito de la circuncisión finalmente, ¿no?
pero sería como un compromiso. Entonces, en el fondo, si lo pensamos bien, ¿no? En el fondo, este texto trataría de hacer ver que la misión de Moisés implica el comprometerse con Dios de verdad, a través de un rito. Obviamente ese rito es muy importante para los judíos. A lo mejor para nosotros, hombres de nuestro tiempo, ¿verdad? Y que ni siquiera somos judíos, diríamos, no, ay, pues qué exagerado es Dios, ¿no? Sí, pero en realidad es un signo de compromiso, ¿no? Demuestra de verdad tu compromiso, ¿no? Aquí sería con la circuncisión, que es un texto muy valioso para hablar del compromiso que está haciendo Moisés. Pero esto nos invita entonces a reflexionar también a nosotros hasta qué punto de verdad nosotros nos queremos comprometer con Dios. Cuando Dios me llama a una misión, decíamos, nos va a dar cansancio, nos va a amenazar, ¿verdad? Nos va a entrar en dudas. Pero la gran pregunta sería, a pesar de que entre en dudas, a pesar de que me canse, ¿qué compromiso hago con Dios? De verdad, ¿qué compromiso hago yo con el Señor? Porque a veces no nos comprometemos, a veces sí vamos a hacer esto, ¿no? Pero en realidad no nos comprometemos. Por eso a primera de cambios llega el cansancio, llega la amenaza y lo dejamos todo, ¿no? Podríamos decirlo con este texto, ¿no? Para entenderlo mejor, ¿no? Imaginemos, ya Moisés ya dijo, bueno, ya voy. Y acuérdense que no iba de muy buena gana, ¿no? Porque que soy tartamudo, que quién sabe qué, de entrada, ¿no? Recordemos eso. O sea, un verdadero compromiso no había, iba más de fuerzas que de ganas, ¿no? De hecho le dice a su suegro, ¿verdad? Voy a visitar a mis conocidos, ¿no? Y luego le dice Dios, vas a ir a liberarlos. No, que a visitar, ¿no? Esa es tu misión. En el fondo a veces nos sucede esto en la vida, porque a veces decimos que nos comprometemos, pero no nos comprometemos de verdad. O sea, Moisés, o te comprometes o te mueres. O sea, en el fondo es eso, ¿no? O sea, en el fondo, si no hubiera habido la circuncisión, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera muerto Moisés. Porque querría decir que Moisés de verdad iba obligado, obviamente, por un lado, pero al mismo tiempo que iba obligado, ¿qué pasa? Moisés iba, aparte de ir obligado, ¿cómo iba? Sin compromiso. Y cuando uno no se compromete, se muere. Digo, aquí podemos decirlo físicamente, no se murió, ¿no? Pero a veces nos morimos en nuestras misiones porque no nos comprometemos. ¿Cuántas veces hay gente en una parroquia, ¿verdad? Por poner ejemplo de la parroquia, ¿no? Que dicen que se van a comprometer, que dicen que van a hacer muchas cosas, y uno los ve, ya están bien comprometidos, ya están haciendo muchas cosas, ¿no? Y de repente un día se desilusionan por algo, se desilusionan. Se cansan, se fastidian, dicen, ya no podemos más, y entonces viene el cansancio, ¿no? Viene la duda, a lo mejor esto ya no es para mí, a lo mejor ya mi tiempo ya pasó, a lo mejor esto, ¿no? Y empiezan a poner pretextos, ¿no? Y entonces se mueren, pero no físicamente, se muere su vocación, porque en realidad cuando empezaron no lo hicieron comprometidos. Porque el que se compromete de verdad tiene problemas, el que se compromete de verdad duda, y sin embargo dice, bueno, le voy a seguir echando ganas y voy a seguirme esforzando. ¿Y por qué siguen perseverando? Porque de verdad se comprometieron, ¿no? Porque de verdad dijeron, yo quiero entrarle, de verdad quiero hacer las cosas aunque me canse, aunque a veces me cueste trabajo, aunque a veces, ¿verdad?, haya problemas, ¿verdad?, aunque a veces pareciera que no tiene sentido lo que hago, pero a pesar de eso me quiero comprometer, ¿no? Es un signo del compromiso. El problema es que a veces nosotros no nos queremos comprometer. Y a veces sí vamos muy bien, ¿verdad? Y va Moisés caminando. Y mejor puede, bueno, él no iba muy convencido, ¿no? Pero mejor podemos decir que en el camino se iba convenciendo, viene el panorama, ay, qué bonito, voy a ir a Egipto, voy a ver a mis amigos de la infancia, ¿no? A ver si se acuerdan de mí, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero finalmente eso no es lo importante, ¿no? Moisés no tenía un compromiso. Y efectivamente una vocación que no tiene un compromiso con Dios, fracasa, ¿no? Fracasa. Porque en el fondo se muere la vocación, ¿no? O sea, aquí diría que Dios lo atacó y entonces se moriría, ¿no? Pero en el fondo hay un momento en la vida donde nos cansamos, donde nos amenazamos y entonces viene la decisión final. Cuando viene el problema, cuando viene la amenaza, ¿me comprometo con Dios o me muero? Esa sería como la crisis fundamental, ¿no? A veces nosotros nos gusta morirnos porque no queremos comprometernos, no queremos echarle ganas, no queremos como seguir adelante, no tenemos miedo y ya no queremos comprometernos, ¿no? Y así ha pasado con mucha gente que vemos, ¿no? Decimos, ay, mira, era bien entregado, era bien eso, y de repente un día se acabó el compromiso, ¿no? Cuando llegó la crisis, no me comprometí. Siempre que alguien, por ejemplo, hablando en la parroquia, ¿no? Hablando ahorita de una parroquia, ¿no? Que era muy comprometido y de repente se va, es porque llegó el cansancio, o llegó una amenaza, o lo que ustedes quieran. Y en ese momento, en lugar de comprometerse, ¿qué hizo? Se dejó morir.
y se va de la parroquia. Y ya no hace nada, ya no quiere hacer nada. O incluso hasta odia a la parroquia, porque a veces odia a la parroquia, ¿no? Se dejó de comprometer. Y bueno, hablo ahorita de una parroquia, puede usted aplicarlo a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Y de repente en el matrimonio pues llega el cansancio, ¿no? Llega la amenaza, ¿verdad? Y de repente digo, ya no me comprometo, ¿no? Ya, hasta aquí llegué, ¿no? Punto, ¿no? Ya me cayó mal, ¿no? El primer problema me echo para atrás, ¿no? Bueno, lo dejé morir, ¿no? Ya no me comprometí, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Usted puede imaginar cualquier situación, ¿no? Cualquier situación en la vida, ¿no? Cualquier cosa, cualquier misión que tenga en la vida, sucede, ¿no? Y a veces viene un problema, viene la amenaza, el cansancio, y viene para abajo, ¿no? Y así sucede, ¿no? A veces en la vida. Cuando ya no queremos comprometernos, cuando ya no queremos echarle ganas, cuando ya decimos, ya no queremos, y todo se derrumba, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdadera situación de todo, ¿no? A eso se refiere eso. Entonces, fíjense cómo entonces, ¿por qué se tuvo que circuncidar? Pues porque cuando llega va a haber cansancios, va a haber amenazas, crisis, pero aunque venga eso, ¿qué es lo que te queda? Pues comprometerte con Dios. Aquí representado obviamente por el tema de la, ¿cómo se llama? Por el tema de la circuncisión, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar, bueno, ¿cuántas veces yo, pues, eché a perder algún proyecto que tenía, ¿no? O alguna cosa que Dios me pidió, porque no me quise comprometer, ¿no? Me dejé llevar por la flojera, o me dejé llevar por el cansancio, por el hartazgo, ¿no? Porque hay quien se harta y dice, ya estoy cansado, ya me sé siempre lo mismo, nunca van a cambiar, es horrible, ya lo dejo todo, ya no me quiero comprometer. Se muere la vocación, se acaba. Así pasa, ¿no? Así pasa. Y bueno, y por otro lado tenemos otro elemento muy importante, ¿no? El esposo de sangre, ¿no? Porque dice, ¿no? Dice su esposa Sefora, ¿no? Dice, lo circuncidó a su hijo, ¿verdad? Tomó el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés y le dijo, tú eres para mí esposo de sangre. ¿Qué significa eso de esposo de sangre? ¿A qué se refiere eso, no? Esta es una expresión en la que, si nos damos cuenta, se une el tema de la circuncisión con el tema del matrimonio, porque dice esposo de sangre, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la circuncisión, porque acaba de circuncidar a su hijo, y luego dice, eres esposo de sangre. Entonces está uniendo el tema del matrimonio, eres mi esposo, pero de sangre, con la circuncisión, ¿no? Entonces están relacionando dos ritos, el matrimonio con el tema de la circuncisión, la sangre, ¿no? Pero ¿qué significa eso de esposo de sangre? ¿A qué nos lleva a la idea o la consideración de ser un esposo de sangre, ¿no? Nos lleva entonces al tema de la alianza matrimonial, ¿no? La alianza matrimonial, es decir, ¿qué es lo que va a hacer Moisés a partir de ahora? Moisés se va a comprometer, y el compromiso es ir con Faraón, el compromiso es sacar al pueblo para que el pueblo se encuentre con Dios y para que el pueblo sea libre, ¿no? Eso sería, ¿no? Como lo esencial, ¿no? Moisés les hará ver eso, ¿no? Y entonces el compromiso está con la circuncisión, ¿no? Y luego dice, eres esposo de sangre. En el fondo, esposo de sangre no solamente se refiere a su esposa Sefora, ese es como el símbolo, ¿no? Va más allá. Esposo de sangre significa que Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto para que el pueblo, por así decirlo, se case, haga una alianza de vida con Dios. Eres esposo de sangre, quiere decir, tú por la circuncisión te comprometes a que ese pueblo que vas a liberar se convierta en esposo, en esposa de Dios. Ese pueblo tendrá que ser la esposa de Dios, ¿no? Tendrás que tener, tienes como misión que este pueblo que tú vas a sacar se junte, ¿verdad? Se una permanentemente con Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ahí está la clave de todo, ¿no? Moisés tiene que descubrir que su misión es precisamente liberar al pueblo para que haga alianza con Dios. Y así como hoy se compromete él con la circuncisión, así el pueblo saldrá de Egipto y se tendrá que comprometer, tendrá que hacer una alianza con Dios. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque cuando el pueblo de Israel sale, obviamente no lo circuncidan, pero ¿qué pasa en el desierto, no? En el capítulo 19 empieza todo el tema de la alianza, ¿no? Dios que hace una alianza con su pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo, ¿no? Y luego en el capítulo 20 vienen los mandamientos, ¿no? Que es la clave de la alianza. No matarás, no dirás falso testimonio, etcétera. ¿No? Empieza Dios a decir, no tendrás otros dioses fuera de mí. Fíjese qué extraordinario. Moisés, antes de llegar al pueblo,
se circuncida, ¿no? Bueno, su hijo, ¿no? A nombre de él. Porque Moisés se quiere comprometer con Dios, se tiene que comprometer ante la crisis. Y entonces cuando el pueblo de Israel sale, se enfrentará a la crisis, y el pueblo ahora también tendrá que hacer alianza, no con la circuncisión, va a hacer alianza porque el pueblo ahí, delante de él, se va a comprometer. ¿Y qué hace Moisés antes de que suba por los mandamientos? Dice el libro del Éxodo, que matan ahí un animal, ¿verdad? Y les empieza a echar sangre para que el pueblo se comprometa con Dios. O sea que esta circuncisión de sangre, bueno, este esposo de sangre está anticipando la alianza que Dios va a hacer con su pueblo. Claro, todo esto es un texto muy complejo, ya decíamos, ¿no? Pero fíjese todo lo que hay detrás, ¿no? Por eso dice al final, Yahvé lo soltó porque ella había dicho esposo de sangre. Es decir, porque Moisés tiene como misión que el pueblo se comprometa también con Dios. ¿Cómo se va a comprometer? Con la alianza que va a dar, ¿no? Moisés los va a rociar de sangre y luego les va a dar los mandamientos, ¿no? Y una serie de preceptos como consecuencia de eso, ¿no? Pero hace la alianza con su pueblo. Fíjese, esto es muy importante porque a veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Pero esto es muy interesante porque aquí están hablando de todo lo que es la misión de Moisés. En este relato tan extraño podemos ver resumida la misión de Moisés. Y bueno, la misión de cualquier persona. ¿En qué consiste la misión de Moisés? 1, que se va a encontrar con una crisis. 2, que se va a encontrar con un cansancio. 3, que va a sentir amenazada su misión. 4, que cuando llega la amenaza, ¿qué hay que hacer? Comprometerse con una alianza. Y 5, Moisés seguirá con su misión. Y así como él se comprometió, tendrá que hacer que el pueblo se comprometa también con Dios. Esposo de sangre. Tendrá que llevar al pueblo de Israel para que también se comprometa con Dios. Es lo que está diciendo. Moisés tiene que comprometerse de verdad y tendrá que hacer que el pueblo se comprometa. Claro, el pueblo, Moisés es muy dócil en este sentido porque él sigue adelante. El pueblo, vamos a ver que es bien testarudo y dice que se compromete, y a la mera hora no se compromete, ¿no? A la mera hora dice, ay no, no quiero, ay no, vamos a hacer un becerro de oro y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues evidentemente el pueblo ya no se compromete, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Esa es la crisis que va viviendo, ¿no? Y entonces se cierra este enigmático pasaje, ¿no? Porque Dios no suelta, ya está el compromiso de Moisés, por así decirlo, y entonces viene, ¿verdad? Entonces viene la conclusión del capítulo 4, ¿no? Donde se encuentra con Aarón, ¿no? Porque acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Que va Dios, que cuando Moisés le pone los pretextos, ¿no? Que soy tartamudo, que quién sabe qué es lo que sucede en ese momento. En ese preciso momento, entonces Dios le dice, bueno, no puedes hablar, Aarón va a estar contigo, ¿no? Que era su hermano, ¿no? Su pueblo, su pariente, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? Yahvé le dijo a Aarón, vete al desierto al encuentro de Moisés. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todo lo que Yahvé le había encomendado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé le había dicho a Moisés y realizó los prodigios ante su pueblo. El pueblo creyó y al oír lo que Yahvé había visitado a los israelitas y los había visto en su aflicción, se postraron y lo adoraron. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está la clave de todo, ¿no? Está la esencia de todo, ¿no? Se encuentra finalmente Aarón con Moisés, ¿no? Lo que Dios le había prometido se cumple, ¿no? Se encuentra. Y qué curioso, dice, Yahvé le dijo a Aarón, vete al desierto al encuentro de Moisés. Pero nada más nos dice eso. No nos dice cómo llegó Dios con Aarón. No nos dice qué le dijo Dios a Aarón. Bueno, sí le dijo que fuera al desierto, pero no le explica nada más, ¿no? No nos cuenta, el autor no nos dice nada más, ¿no? No nos dice si Aarón puso pero, si Aarón dijo, pero ¿por qué? O si Aarón tenía que huir, porque mejor tenía que huir, ¿no? Y ya que estaba huyendo, le dijo Dios, pues ya que estás huyendo, vete con Moisés. No nos cuenta qué estaba haciendo Aarón. No nos dice en lo absoluto lo que estaba pensando Aarón. No nos dice nada. Solamente dice, vete al desierto y encuentra a Moisés. Punto. Partió y se fue ¿cómo se llama? Al encuentro de Moisés. Punto. No hace más, ¿no? O sea, no nos dice nada sobre Aarón. No nos dice nada. Más que le dijo que Dios que se fuera para ver a Moisés. Pero no le dijo ninguna otra cosa. No sabemos qué más pasó ahí con Aarón, ¿no?
Él solamente cumple, ¿no? Solo de manera muy escueta, de manera muy sencilla, dice, ve y busca a Moisés, punto, ¿no? Y él obedece, ¿no? Él obedece. Y entonces sale al encuentro de Moisés, ¿no? Obviamente aquí, bueno, podemos ver lo diferente, ¿no? La vocación de Moisés es tan larga, ¿no? Todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 hasta este pasaje, ¿no? Todo lo que Moisés puso de peros, de cosas, todo lo que hemos analizado durante las pasadas secciones, ¿no? Hemos visto un montón de cosas de la vocación de Moisés complejísimas. Y en cambio con Aarón, nada. Vete con Moisés y ahí va. Digo, por un lado, pues si el autor lo que le interesa es Moisés, no Aarón, ¿no? Por un lado, sí, narrativamente, ¿no? Pero en el fondo podríamos decir que Aarón es lo contrario de Moisés, ¿no? Moisés se la vivió poniendo pretextos, se la vivió haciendo cosas, y Aarón simplemente le dijeron, vete a buscar a Moisés, y ahí va. Es dócil, ¿no? Sin poner peros, ¿no? Es como lo contrario de Moisés, ¿no? Podríamos decirlo a la luz así como está narrado, ¿no? Mientras que Moisés vive toda una crisis, bueno, hasta lo atacan ahí en el desierto, ¿no? Y en cambio Aarón, vete al desierto, pues ahí voy, ¿no? No entiendo bien, pero pues me voy a encontrar con Moisés y órale, ¿no? Ahí voy a comprender todo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Dice, él lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Se encuentran los hermanos. Se encuentran imagínense, este encuentro, digo, nosotros lo leemos así muy sencillo, pero se supone que Moisés estuvo 40 años en Madián. O sea, llevaban 40 años sin verse. O sea, quiere decir que este encuentro fue una cosa extraordinaria para ellos, ¿no? O sea, después de 40 años en la que a lo mejor Aarón pensó que Moisés ya se había muerto, ¿no? O al revés, en estos 40 años a lo mejor pensó, ¿verdad?, que Aarón ya, pues en Egipto ya había muerto también. Y sin embargo se vuelven a reencontrar los hermanos, ¿no? Y entonces salen efectivamente para encontrarse. Y esto nos lleva a una consideración muy interesante, ¿no? Porque el que sale de Egipto es Aarón, ¿no? Y luego van a regresar, pero ahí sale de Egipto. En el fondo, ¿quién fue el primero que salió de Egipto? El primero que salió de Egipto fue Aarón, ¿no? No salió el pueblo de Israel primero. El primero que salió de Egipto fue Aarón. El primero que decidió ser libre fue Aarón. Antes que el pueblo, antes que el pueblo, porque uno dirá, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel salió, ¿verdad? El pueblo de Israel fue libre porque Moisés lo sacó. Ah, bueno, claro, ¿no? Sí, pero antes de que el pueblo saliera, ¿quién fue el primero que salió? Fue Aarón, no fue el pueblo. Y curiosamente no lo sacó, bueno, indirectamente lo sacó Moisés, ¿no? Porque ve a buscar a Moisés, ¿no? Pero Dios lo llamó primero a él, ¿no? ¿Y qué significa si Aarón se sale? Si Aarón se sale y se encuentra con Moisés, significa que quiere encontrarse con la palabra de Dios. Quiere decir que quiere hacer alianza con Dios a través de Moisés, ¿no? Quiere decir que quiere ser libre, porque es lo que va a hacer Moisés, ¿no? Fíjese cómo entonces Aarón da ese gran paso para empezar la libertad. O sea, Aarón es el anticipo de la libertad, ¿no? Es el anticipo de esta liberación profunda, ¿no? Y entonces quiere decir que él es el anticipo de todo lo que el pueblo va a hacer, ¿no? Y fíjese cómo Aarón es dócil en este momento a todo. Vete al desierto y ve a Moisés. Se sale, lo encuentra. Moisés le cuenta todo lo que pasó y Aarón le cree. Fíjese, Moisés no le creía. Dios habló con Moisés y Moisés no le creía. Es que no me van a hacer caso. A ver, dime tu nombre, ¿no? Primero, ¿no? Bueno, ¿qué pruebas les voy a dar, no? Y vienen lo de las pruebas, ¿no? El agua que se convierte en sangre, ¿verdad? El bastón que se convierte en serpiente, agárralo por la cola, ¿no? Todo lo que vimos, ¿no? Es que no sé hablar. Bueno, tu hermano Aarón va a estar contigo. O sea, Dios poniéndole todo, ¿no? Todo. Porque Moisés pretexto tras pretexto tras pretexto, todo, ¿no? Todo, puros pretextos. Y Aarón, ningún pretexto. Vete al desierto, ahí va al desierto. Moisés le cuenta todo lo que Dios le dijo y le creyó. No le dijo a Aarón, ay, ¿a poco sí es cierto, no? Para mí que te drogas o algo. No le dijo nada de eso, al contrario, le creyó de inmediato. Y dice, vamos al pueblo, vamos a regresarnos a seguirlo y vamos a ver a los ancianos del pueblo. Fíjese, Aarón es un hombre
Aquí en esta parte es un hombre extraordinario, ¿no? Ya después se va a pelear con Moisés, ¿no? Pero aquí es un hombre extraordinario, ¿no? Es todo lo contrario de Moisés. Ningún pretexto, nada. Se pone en camino, Moisés no quería, ¿no? Le dan signos, Moisés no quiere creer. Moisés ni siquiera le da los signos, le cuenta y le cree. O sea, aquí es todo lo contrario, ¿no? Y es precisamente porque es todo lo contrario, es que le va a ayudar a Moisés para poder llevar a cabo su misión, ¿no? Y va con los ancianos del pueblo, ¿verdad? Les hace las señales más bien dicho, ¿no? Y a partir de ese momento se transforma todo, ¿no? Los ancianos creen, ¿verdad? Y dice entonces, al ver esto, dice, se postraron y lo adoraron. Adoraron no a Moisés, ¿no? Sino a Dios, o sea, le creen a Moisés. Dios está contigo. Le creen realmente, Dios está contigo. Y entonces el pueblo está convencido. Moisés tiene que ir con Faraón. Y entonces empieza, ¿no?, el encuentro con Faraón, ¿no? Dice, capítulo 5 ya, ¿no? Dice, después Moisés y Aarón se presentaron a Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre la fiesta, o para que sirva la fiesta, ¿no?, en mi honor en el desierto. Respondió Faraón, ¿y quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso? ¿Para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé y no lo voy a dejar salir. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que hagamos un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Si no, nos castigará con la peste o con la espada, ¿no?, con la guerra, vaya, ¿no? El rey de Egipto les replicó, Moisés y Aarón, ¿por qué quieren apartar al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus trabajos. Y añadió Faraón, ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿quieren interrumpir sus trabajos? Bueno, y entonces ahí está, ¿no? Entonces viene el primer encuentro que tiene precisamente Aarón con Moisés, ¿no? Y este primer encuentro pues no da frutos, ¿no? Y entonces dice, ¿verdad? Primero aparece como un profeta, ¿no? Muy raro que aparezca así en el libro del Éxodo, ¿no? O en el Pentateuco, ¿no? Así dice Yahvé, ¿no? O sea, venimos del nombre de Yahvé, ¿no? Y le dice, queremos dejar que deje salir al pueblo para que vaya a celebrar una fiesta, ¿no? La palabra que aparece ahí, celebrar una fiesta o hacer una peregrinación sagrada, ¿no? Una cosa así, ¿no? Para encontrarse con Dios, ¿no? Faraón, por lo tanto, ¿verdad?, cuando escucha todo eso, dice, bueno, ¿y quién es ese Yahvé? Yo no lo conozco. O sea, ¿quién es ese Dios para que yo escuche su voz? O sea, Faraón ahí se pone delante de la realidad. ¿Quién soy yo para dejar salir al pueblo? Y más aún, ¿quién es este Dios para que yo lo escuche, ¿no? O sea, Faraón de plano dice, no los voy a dejar salir por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque yo no conozco a Dios. Y si yo no conozco a Dios, a mí no me interesa, ¿no? No vale la pena escuchar la voz de ese Dios, pues de pastores, ¿no?, de hebreos. Yo no voy a escuchar esa voz de ese Dios, ¿no? ¿De dónde que voy a escuchar la voz de un Dios que a mí no me interesa, ¿no? Y bueno, aquí entonces tenemos en la gran confrontación. Ahí está Moisés, pero aquí está empezando la confrontación. Decíamos que la primera parte del Éxodo es la pelea entre Dios y Faraón, ¿no? Y aquí empieza la confrontación. ¿Por qué se va a dar la pelea entre Dios y Faraón? Porque según Faraón no vale la pena escuchar la voz de Dios. Esa es la confrontación. O sea, en el fondo, ¿por qué van a venir las plagas y todo esto? Porque Faraón ha decidido no escuchar la voz de Dios. Y entonces aquí decíamos, el Faraón que representa la muerte, ¿no? El Faraón que representa la esclavitud. Por eso el Faraón no tiene nombre, ¿no? Porque el Faraón, ¿verdad?, aunque no es el mismo que antes, es otro Faraón, sigue representando lo mismo, sigue representando la muerte, sigue representando la esclavitud, sigue representando la destrucción, etcétera, ¿no? Eso es el Faraón. Y el que está del lado de la muerte, y el que está del lado de la esclavitud, y el que está del lado de todo lo destructivo de la vida, el que está de ese lado, dice, no merece escuchar la voz de Dios. Claro, el que permanece en esclavitud nunca va a escuchar a Dios. El que permanece en esclavitud nunca escuchará lo que Dios le pide, porque prefiere ser esclavo.
Esas palabras, ¿verdad? ¿Y quién es para que yo escuche su voz? En el fondo es, yo quiero seguir siendo esclavo, ¿no? Yo quiero seguir, o en este caso del faraón, yo quiero seguir esclavizando, ¿no? El problema de la esclavitud del hombre, ¿en dónde está? Pues en primer lugar está en eso, que no queremos escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Por qué el hombre vive esclavizado? Pues porque no escucha la voz de Dios, porque no quiere escuchar la voz de Dios, porque no le interesa escuchar la voz de Dios. Decíamos, ¿verdad?, cuando empezamos todo esto, ¿no? En el libro del Génesis, ¿no? Cuando entra el pecado. ¿Por qué entró la voz? ¿Por qué entró el pecado? Pues porque Adán y Eva decidieron escuchar la voz de una serpiente en lugar de escuchar la voz de Dios. Ahí empezó el pecado. Pues aquí podríamos verlo desde este punto de vista. ¿Por qué el hombre vive sumergido en una esclavitud? Pues porque no quiere escuchar la voz de Dios, así de sencillo, ¿no? Porque prefiere vivir esclavizado, ¿no? Es que hace daño, no sé, las drogas, ¿no? Hacen daño en las drogas. Y entonces uno dice, no, pues no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero escuchar la voz de mi conveniencia, la voz de mi vicio, la voz de mi autocomplacencia, ¿no? Porque las drogas me hacen sentir bien, ¿no? Vivo esclavizado porque no quiero escuchar la voz de Dios. Que la voz de Dios se oye en primer lugar con su familia, ¿no? Hijo, no te drogues, hijo, no hagas lo... Y decimos, no quiero escuchar la voz de Dios. ¿Quién es ese Dios para que escuche su voz? Esa frase del faraón, pues la decimos muchos, ¿no? Cuando estamos esclavizados a cualquier cosa, ¿eh? ¿Quién es ese Dios para que escuche su voz? ¿Quién es ese voz para que deje de ser, para que deje decíamos, este vicio, o para que deje esta actitud de la vida, ¿no? Hay quien, por ejemplo, vive esclavizado a un rencor. Un rencor puede ser una esclavitud, ¿no? Porque, ¿y cómo sabemos que hay un rencor es una esclavitud? Cuando han pasado años y sigo de rencoroso con lo mismo, bueno, pues eso es una esclavitud. Y cuando alguien le dice, ya, perdónalo, ya esto, y yo digo, no, yo no lo voy a perdonar, después de todo lo que me hizo, no se merece el perdón. Eso es lo mismo que decir, ¿y quién es ese Dios para que yo escuche su voz? ¿Quién es el perdón? Para que yo escuche la voz del perdón. ¿Quién es la misericordia? Para que yo escuche la voz de la misericordia. ¿Quién es? Yo prefiero seguir en mi rencor, ¿no? Y amargándome ahí, ¿no? Eso es otra esclavitud, ¿no? O bueno, vamos a una esclavitud más sencilla, la pereza, ¿no? El no querer hacer nada, ¿no? Todo me da flojera, no quiero levantarme, no quiero ayudar, no quiero hacer nada. La pereza, algo muy sencillito, ¿no? Y la gente me dice, ya, no seas tan flojo, ya, anímate, haz las cosas, o hazlas bien, mira que todo lo haces mal, mira que lo haces de mala gana y no salen como deberían. Y ¿qué dice la gente? Ay, no, yo así soy, yo no le voy a echar ganas, yo ahí como vayan saliendo las cosas. Es lo mismo que el faraón dice, ¿y quién soy yo para escuchar esa voz? ¿Quién soy yo para cambiar mi actitud de pereza? ¿Quién soy yo para transformar mi vida? ¿Quién soy yo para escuchar la voz de Dios? O sea, o me pongo del lado de Dios para escuchar su voz y empezar a escuchar el proyecto de libertad que trae, o me pongo del lado del faraón y digo, ¿quién es ese Dios para escuchar su voz? El que escucha la voz de Dios camina a la libertad, ¿no? El que no escucha la voz de Dios camina hacia la esclavitud. Cualquier esclavitud que yo tenga es porque no he querido escuchar la voz de Dios. Que a lo mejor me la sé, porque el faraón ya la escuchó, ¿no? Ya le dijo Moisés, deja salir al pueblo para que vaya a darle culto a Dios, ¿no? Para que sirva a Dios allá en el desierto, ¿no? Y faraón dijo, no, yo no lo voy a dejar salir. ¿Quién es ese Dios? Yo no lo quiero dejar salir. Ya escuchó la voz, ¿no? Y bueno, todas las plagas va a ir Moisés, le va a decir, y faraón no va a querer. Y le van a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Y faraón va a decir no y no. ¿Y por qué? Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Y así cuando viene una esclavitud, ¿verdad? Le repiten y hay tantos signos, ¿no? Así, y ahí son las plagas, obviamente, ¿no? Con todo su colorido simbólico que analizaremos de manera general, ¿no? Pero ahí están todas las plagas. Pero en el fondo, o sea, porque las plagas no son castigos de Dios, ¿no? Que quede claro eso, ¿no? O sea, son todas las advertencias, toda la voz de Dios que te dice, mira, estás trayendo desgracia en tu vida, ¿no? Esas son las plagas, si lo piensan bien. Las plagas sí son cosas que afectaron a Egipto, ¿no? Pero afectaron a Egipto porque el faraón no oye la voz de Dios, ¿no? Es como el que se droga, ¿no? Ya cambia, te estás volviendo más agresivo, ¿no? Y se vuelve más agresivo y de repente golpea a alguien de su familia. Es como una plaga, ¿no? No van a decir, ay, es que el golpe que le dio es un castigo de Dios. No, no es un castigo de Dios, es algo que yo provoqué por no escuchar la voz de Dios. Es que mi salud está disminuyendo. Esa es otra plaga.
Allá habla de las moscas y eso, ¿no? Pero uno dirá, me estoy enfermando más. Pues sí, porque te drogas, la droga te está lastimando. No, yo me quiero seguir drogando. No escuchas la voz de Dios, aunque vengan las plagas, aunque vengan los golpes de la vida. Dices, yo quiero seguirme drogando. Bueno, es tu problema, ¿no? O sea, todas las plagas, ¿no?, que vamos a estudiar brevemente, ¿no?, en el fondo, que eso no son castigos de Dios, porque a veces los interpretamos, ay, Dios castigó a Egipto. No. Las plagas las provocó el mismo Faraón. Así como yo provoco mis propias plagas cada vez que yo no escucho la voz de Dios. Aunque la estoy escuchando en ese momento, déjalo salir. No quiero. No vale la pena tu mensaje. No vale la pena tu transformación. No vale la pena lo que me dice. Y no queremos escuchar la voz de Dios. Terrible, ¿no? O sea, si lo piensan bien, es una cosa terrible. Que diríamos, el Faraón, qué bárbaro, que no quiso escuchar la voz de Dios. Dejen al Faraón. Nosotros a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y ahí vienen las plagas. Y a pesar de eso, no queremos escuchar la voz de Dios. Y al final el Faraón dice, bueno, pues dejen de dar plata, porque seguro ustedes son de esos trabajadores y quieren aquí amedrentar. Vayan y trabajen. O sea, el Faraón todo lo ve desde el punto de vista del trabajo. No, vayan y trabajen, dejen de estarme dando lata, ¿no? Ustedes quieren ir a celebrar una fiesta allí 3 días al desierto porque ustedes no quieren trabajar tan de flojos, ¿no? Y no escucho la voz de Dios. Y no solamente no escucho la voz, sino vino lo peor, ¿no? Dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Que ya habíamos dicho al principio cuando empezamos a hablar del Éxodo esto, ¿no? Pero así lo podemos leer, ¿no? Dice, aquel día el Faraón ordenó a los capataces y a los escribas, no les provean como hasta ahora de la paja al pueblo para hacer los ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes sin disminuir nada. Son unos perezosos que andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Abrúmenlos con trabajo para que estén ocupados y no hagan caso a palabras mentirosas. Salieron pues los capataces y los escribas, ¿no?, y dijeron al pueblo, así dice Faraón, ya no les daré más paja. Vayan ustedes a recogerla donde puedan, pero no disminuirán su cantidad de trabajo. El pueblo se dispersó por el país de Egipto para recoger paja. Los capataces los apremiaban diciéndoles, terminen la tarea impuesta por a cada día, como cuando se les proveía la paja, y castigaron también a los inspectores israelitas que habían sido nombrados por los capataces del Faraón, diciendo, ¿por qué no han hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que habían hecho antes? Entonces los inspectores israelitas fueron a quejarse al Faraón, ¿por qué nos tratas así a tus siervos? No se provee de la paja para tus siervos y sin embargo insisten que hagamos la misma cantidad de ladrillos y se nos castiga a tus siervos. El Faraón le respondió, holgazanes, son ustedes unos holgazanes, por eso dicen vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Ahora pues vayan y trabajen, que no se les proveerá de paja, porque ustedes tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces ahí viene el castigo del Faraón, ¿no? Entonces el Faraón se enoja porque para él el que quieran ir a rendir culto a Dios es un signo de flojera, ¿no? Porque según Moisés le dijo que 3 días de camino al desierto y luego 3 días de regreso, ¿no? Entonces serían como 6 días, una semana sin ladrillos, pues es mucho, ¿no? O sea, como que no vas a trabajar, ¿no? Entonces si ustedes se dan cuenta, todo esto es la cuestión de la paja. ¿Por qué el castigo es la paja? Porque cuando ellos hacían ¿cómo se llama? Los ladrillos, ¿verdad? Ellos lo mezclaban, ¿cómo se llama? La masa, ¿no? El limo negro que estaba ahí en los canales, con la paja, porque la paja lo que hace es darle más consistencia al ladrillo para cuando lo ponen al sol y se seque, agarre la forma, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La paja hace más espesa ¿cómo se llama? La masa para que pueda agarrar la forma, ¿no? Si no tiene paja, pues entonces no puede agarrar la forma del ladrillo, ¿no? Porque se empezaría como a asumir, ¿no? Lo que le da forma, lo que le da consistencia a toda la masa es la paja. Por eso es que está el problema ahí, ¿no? Entonces, sin paja no pueden hacer el número de ladrillos. Entonces dice, ¿quieren paja? Vayan a recogerla, ¿no?
vayan y recojan la paja. Y entonces, ¿qué significa vayan y recojan la paja? Pues cánsense más, ¿no? Porque cuando llegaban los egipcios les daban la paja, agarraban las herramientas, ponían la paja y iban mezclando, iban haciendo sus ladrillos ahí mismo, en su lugar donde vivían, ¿no? Pero en el momento que le dicen no les vamos a dar paja, ellos saben que sin paja no pueden hacer los ladrillos. Entonces tienen que salir a buscar la paja en otros lados. Y entonces al buscar la paja, pues es más tiempo, ¿no? No es lo mismo que me lleven la paja, me levanto en la mañana, saco, ¿verdad?, mi material, lo coloco la paja, voy armando mis ladrillos, los voy poniendo para que se vayan secando al sol, ¿no? Y al día siguiente otra vez. Pero si no tengo paja, cuando me levante no puedo empezar a hacer los ladrillos. ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar paja. ¿El castigo en dónde está? El castigo está en que los mandan a buscar paja. Y entonces tienen que cansarse más. Y entonces tardan más en hacer los ladrillos. Porque si en toda la mañana hacían los ladrillos, en la tarde ya descansaban. Pero si ellos tienen que ir a buscar paja toda la mañana, cuando ya alcanza la paja, tienen que hacerlos en la tarde, ¿no? O sea, están trabajando de más. Porque ahora tienen que hacer dos trabajos: buscar la paja y hacer los ladrillos. Y ya no descansan igual, ¿no? Y además, si no consiguieron suficiente paja, no pueden hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, imagínense, ya es de la tarde y no hice los ladrillos que me tocaban porque me faltó paja, estoy en problemas, ¿no? Y por eso empiezan todos los problemas y todas las dificultades y todos los castigos que les empiezan a imponer. ¿Por qué? Porque no hacen los números de ladrillos, ¿no? Y por eso van los hebreos y dicen: ¿por qué nos castigas así? Y entonces el faraón se enoja y dice: ustedes son unos flojos, porque no quieren hacer nada. Holgazanes, ¿no? Holgazanes, les dice holgazanes, ¿no? O sea, ustedes no hacen nada. Pero en el fondo es porque el faraón no quiere que vayan a darle culto a Dios, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, fíjense, como Moisés dice: danos permiso de ir a darle culto a Dios. Y el faraón dice: no, vayan y trabajen, ¿no? El culto de Dios contra el trabajo. El faraón lo que quiere es el trabajo. Moisés le pide al faraón que le permita al pueblo un servicio cultual. Y en cambio el faraón quiere un trabajo servil, ¿no? Vayan y hagan los ladrillos, ¿no? Entonces, culto contra trabajo, servicio cultural contra trabajo servil, ¿no? Ahí está la confrontación, ¿no? El que esclaviza solamente piensa en el trabajo. El que vive la libertad se encuentra con Dios, ¿no? En el culto, en el servicio del culto, ¿no? En el encuentro con Dios, ¿no? Ahí está todo. Fíjense cómo entonces ahí está la confrontación. Y entonces, como no salen las cosas, pues se van a ir a quejar con Moisés, ¿no? Y quejándose con Moisés, pues va a empezar entonces ahora sí la batalla, ¿no? Bueno, batalla entre comillas, ¿no? La lucha entre el faraón y Dios, ¿no? Con lo de las plagas, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos ya, Dios mediante, pues la próxima semana, porque ahorita pues ya acabó el tiempo, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a reconocer tu presencia. Nos ayudes que cuando llegue el cansancio o llegue la amenaza, podamos efectivamente comprometernos contigo. Danos la fuerza para comprometernos y saber que a pesar de las adversidades contaremos siempre con tu presencia misericordiosa. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.